Gracia, paz y bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús para todos ustedes. Que el Dios Todopoderoso les llene de mucha bendición hoy y siempre. Bueno, hoy es jueves, tenemos nuestro programa de Colombiadora, Dios en tu diario vivir. Y hoy seguimos con la secuencia que hemos venido mirando sobre qué debe saber un cristiano o una persona que quiere seguir el camino de Cristo, cómo leer la Biblia, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con otra serie que es no dejando engañarnos o no dejemos que nos engañen, ¿cierto? Lo que pasa y sucede es que muchas congregaciones, muchos ministros y muchos siervos de Dios se están desviando. Es un tiempo peligroso. Lastimosamente el peligro, así como está en el mundo, como está afuera, también está dentro de la iglesia. ¿Cómo así? ¿Y usted por qué viene a meter terror? No es meter terror, es decir, la verdad. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y leemos Mateo capítulo 24, leemos Mateo capítulo 25, vemos que nuestro Señor Jesucristo ya nos venía anunciando de muchas de estas cosas que están sucediendo el día de hoy. Y la verdad es que hay mucho falso maestro. Muchas personas fraudulentas que solamente quieren tu dinero, solamente quieren tu atención, solamente quieren empoderarse por encima de ti. Y lastimosamente sectas que están abundando donde muchas personas lo están perdiendo todo, y entre ellos lo más importante, que es la salvación. Entonces este programa es como una pequeña herramienta para saber cuándo te quieren engañar, dónde te quieren engañar y dónde tienes que poner tu confianza. Ojo, la confianza en los hombres desde la palabra de Dios está dictaminada que no es la mejor opción. Porque la palabra de Dios nos dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza va a tender a traicionar. Recordemos que desde Caín y Abel viene sucediendo esto. ¿Cuándo nosotros podemos dejar de hacer eso? Cuando aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso no es una tarea fácil, tampoco es demasiado difícil, pero sí requiere mucho esfuerzo y hay que intentarlo cada día. Entonces yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6. Y nos dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 4 al 6. Nos está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No quiero entrar aquí a hablar de otro tipo de sectas fuera de, digámoslo así, del cristianismo evangélico. Ellos creen en otros mediadores, muchos mediadores. Pero la Escritura, la Sagrada Escritura nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y aquí quiero que tengamos muy en claro, hablando de las iglesias cristianas evangélicas, hablando de lo que nos atañe a nosotros, muchas congregaciones se están presentando como la verdadera iglesia, como la única y verdadera iglesia, y sus pastores se presentan como los únicos que tienen la verdad. Allí debemos tener cuidado, porque se están presentando como ellos, como mediadores entre tú y Dios. O sea, le están añadiendo un mediador más. Estos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, estos predicadores, se están metiendo en medio entre tú y Cristo. Mira que la palabra es clara y dice que tú no necesitas a ningún otro mediador. O sea, ¿tú me estás diciendo que no necesito un pastor? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no necesitas otro mediador, porque es que el pastor de la iglesia, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el predicador, el líder, no son mediadores. No están mediando para que tú seas salvo. No pueden hacer eso. No pueden mediar para que tú seas perdonado de tus pecados. No pueden hacer eso. Porque escrito está que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, es Yeshua. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Acercarnos a Cristo, acercarnos al Salvador y Redentor.
directamente sin intermediarios. Bueno, y entonces, ¿para qué sirve una iglesia? ¿Para qué sirve una congregación? ¿Para qué sirve un pastor? ¿Para qué sirve un líder? Ellos tienen otro trabajo. Ellos tienen otro trabajo, no el de mediar, no el de acercarte a Dios. No pueden. Yo no puedo acercarte a ti, a Dios. El pastor no me puede acercar a mí, a Dios. La pastora, el líder no pueden acercarte a Dios. Lo que hacen es enseñarte de gracia lo que ya se recibió de gracia, que es el Santo Evangelio. Lo que podemos hacer es mostrarte el camino. ¿Y quién es el camino? La palabra de Dios lo dice claramente, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al reino de los cielos si no es por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, yo como ministro, yo como predicador de las Sagradas Escrituras, simplemente te estoy mostrando el camino. Te estoy diciendo, mira, es por allí. Pero cada persona debe recorrer ese camino. Y aquí hay un gran error, y es que las iglesias le han hecho creer, incluso a muchos, que esa iglesia es el camino. Que si no es en esa iglesia no puedes encontrar a Cristo y por lo tanto Cristo no te puede llevar a Dios. Eso es una falacia. Eso es una mentira. O sea, Johnny, que usted está queriendo decir que si yo llegara a tener una relación completamente personal con Dios, sincera, correcta, vivo el santo evangelio, vivo el mandamiento de Dios, soy un verdadero hijo de Dios, profeso a Cristo, lo alabo, lo exalto y lo glorifico todos los días de mi vida en todo lo que hago, y no asisto a una congregación, ¿me puedo salvar? Sí. O sea que es más fácil. No. Hacerlo solo, hacerlo en tu casa, hacerlo con tu familia, hacerlo tú y los tuyos es un tanto más difícil que hacerlo en una congregación. Esto es real. Por eso, cuando nosotros vemos los apóstoles, empezaron a abrir diferentes congregaciones, diferentes sedes de la iglesia de Cristo. Ya estaba la iglesia de Corinto, estaba la iglesia de Éfeso, estaba la iglesia de Colosas, la iglesia de Antioquía, y así se fue extendiendo el evangelio de Cristo. Lo hacían en las casas de algunos de aquellos que se decidían en su corazón poner su casa, poner parte de su estructura de su casa para que se reunieran los hermanos en Cristo. Entonces, ¿está mal ir a una iglesia? No, no está mal. ¿Es bueno? Sí. El Salmo dice claramente, mirad cuán bueno y cuán hermoso habitan los hermanos juntos y en armonía. Pero ahí viene la cosa. Eso no puede dar pie para que te manipulen y para que se intrometan entre tu relación con Dios. Mire, hay muchas congregaciones ahorita. En las ciudades hay congregaciones gigantescas, grandes, llenas de mucha gente, donde le hablan lo que quieren oír, les dan profecías amañadas para que, digo profecías entre comillas, para que ellos crean que ahí está el verdadero poder de Dios. No, solo quieren tu dinero. Y por eso se interponen entre la salvación de Cristo y tu persona. Se interponen entre tú y Dios. Entonces, para llegar a Dios no necesitas una congregación y no necesitas un pastor. Necesitas una congregación y un pastor para que sea más fácil tu crecimiento, para que te enseñen, para que te instruyan en la doctrina, muchas cosas que tal vez tú desconoces y otros saben. Por eso, al habitar los hermanos juntos en armonía, nos damos apoyo, nos damos sabiduría, nos damos conocimiento los unos a los otros. Por eso dice la Sagrada Escritura, someteos pues unos a otros en el temor de Dios. ¿Todo esto para qué? Para que podamos crecer, para que podamos avanzar. Pero el hecho de que tú asistas a una iglesia no te garantiza salvación. El hecho de que tú no asistas a una iglesia tampoco te garantiza o te otorga condenación. Pero vuelvo y repito, ¿es más fácil en la congregación? Sí. Pero este tiempo final es un tiempo donde poner mucho cuidado, porque hay muchos que engañan. Y es ahí donde primera carta de Juan, capítulo 2, versos 26 y 28 dice lo siguiente: os he escrito esto sobre los que os engañan,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Cristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Esta unción es el poder del Espíritu Santo, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Ojo, muchos de los que están en la iglesia, están bajo supuesta cobertura pastoral, va a llegar el tiempo cuando Cristo venga y huirán avergonzados, porque se darán cuenta que Él les va a decir lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, es tiempo de que pongamos fiel atención. ¿Dónde nos estamos metiendo? Es como cuando vamos a escoger dónde comprar un celular. Tenemos que ver bien dónde nos estamos metiendo para comprarlo. Hay muchas tiendas, hay muchos negocios, hay muchos centros comerciales. ¿En cuál te vas a meter? ¿Cuál es digno de confianza? Tienes que empezar a analizar. Mucha gente se pone a comprar por Mercado Libre, por internet, por diferentes plataformas, y no averiguan su verdadera procedencia y terminan siendo engañados, siendo tumbados. Entonces hay que averiguar bien. Lo mismo pasa con la común fe en Jesucristo, con el Evangelio. Hay fraudulentos. Esto no es de ahora. Esto no viene de ahora. Hay mucha secta, hay mucho sectario, hay mucha persona que se hace pasar por siervo de Dios a fin de dañar. Entonces, la unción misma nos enseñará todas cosas. El Espíritu Santo de Dios está para enseñarnos toda la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a mi congregación, yo voy a la congregación, recibo una instrucción, recibo una prédica, recibo una enseñanza, y yo tengo que ir y decirle: Espíritu Santo de Dios, lo que dijo el pastor, si está conforme a las Sagradas Escrituras, ¿eres tú el que me está hablando allí o simplemente este hombre quiere otra cosa? Porque recuerden y tengan presente esto: dejemos de endiosar a los pastores. Todos los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, somos simples humanos. Simplemente que empezamos a prepararnos, tenemos un tiempo de estudio, tenemos una preparación, tenemos una asignación divina, un llamamiento celestial al desarrollo del ministerio. Pero eso no nos quita que sigamos siendo seres humanos, no nos quita lo humano, no nos quita lo falibles, seguimos fallando. Entonces, cuando tú crees que ese pastor es infalible, que ese pastor es lo máximo, que mejor dicho, que se las sabe todas, cuando comete un error te decepcionas y te vuelves al mundo o terminas peor. No permitas que eso suceda. ¿Qué tienes que hacer? Entender y comprender que es otro ser humano, con un grado mayor de conocimiento, nada más, pero que él no es el que te acerca a Dios. El pastor, por más que haga, no va a poder acercarte a Dios. La congregación, por más programas y actividades que tenga, no te va a acercar a Dios. Pero sí es un guía, es una guía por la cual te indica cuál es el camino más fácil para recorrer hasta llegar a la puerta angosta, caminar ese camino de salvación, llegar a los pies de Cristo. Entonces, mis amados amigos y hermanos, debemos permitir que Dios mismo nos enseñe todas las cosas. Debemos buscar esa enseñanza, buscar esa sabiduría, ese conocimiento eterno que está en las Sagradas Escrituras de parte de Dios mismo. Pero eso requiere leer, eso requiere escudriñar este libro, eso requiere dedicarle tiempo, y es allí donde no queremos. Entonces, ¿cómo entran estos ministros fraudulentos a apoderarse de tu mente, a apoderarse de tu bolsillo, a apoderarse de todo lo que tienes? Porque no lees, porque no te instruyes, porque no buscas el conocimiento de Dios y te quedas con el conocimiento del hombre. Te quedas con un conocimiento teológico, mas no con lo que dice la verdadera Sagrada Escritura. ¿Y quién más que el Espíritu Santo para enseñarnos estas cosas? Entonces debemos tener mucho cuidado.
algo que debemos tener muy claro y que esto a las iglesias no les gusta. Vuelvo y repito, no estoy en contra de que te congregues. Mientras haya forma de congregarte, hazlo. ¿Tienes forma de congregarte? Busca hacerlo. ¿Es bueno? Sí. Pero recuerda, esa no es la salvación. Y hay un texto que es duro y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 47 al 50. Y esto es duro, sobre todo cuando hemos sido pastores y hemos tenido iglesia y a veces como pastores lo damos todo y queremos que nuestra congregación crezca y que nuestros feligreses lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Es duro entender lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, Hechos capítulo 7, versículo 47 al 50. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué está queriendo decir aquí en Hechos de los Apóstoles? Está queriendo decir que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Ese lugar de reunión, Dios no habita allí. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se queda allí. Que ese lugar no es el cielo. Y mucha gente cree que porque están llegando a una congregación y se congregan y llevan 3, 4 años, se bautizaron ahí, dan diezmo y ofrenda en ese lugar y sirven en el altar o sirven como mujeres o como sea, ya están en el cielo. No. Ese no es el cielo. Ese es un lugar de reunión donde tú vas a crecer, donde vas a relacionarte con demás hermanos, donde vas a ser instruido. Pero ese no es el cielo. De ese lugar no viene tu bendición no viene de la iglesia, no viene del templo, no viene de ahí, viene del Dios altísimo, del Rey eterno de los cielos. Y si tú no tienes claro ese concepto, esa congregación se lleva a acabar y tú quedas en un limbo, quedas sin saber para dónde agarrar, porque crees que ese es el todo. Y ese es el problema de muchos hoy. Creen que la iglesia, la congregación, la denominación donde están asistiendo lo es todo. No. Ese no es el todo, esa no es tu vida. Y sé que es fácil llegar a esas conclusiones. Es como cuando estamos en la universidad o en el colegio y creemos que eso, lo que vamos a estudiar, las 4 o 5 horas que vamos a estudiar, ese es el todo de nuestra vida. Y cuando nos quedamos así y salimos a la vida real, nos damos cuenta que es muy diferente. Porque es que tú no vives en la iglesia y no deberías hacerlo. Tú asistes. ¿Cada cuánto? Cada reuniones, cada espacio de tiempo. ¿A qué? A recargarte o a congregarte con tus hermanos, con tus amigos, para adorar a Dios, para exaltarlo y glorificarlo, hacerlo en unidad, sí, pero ese no es tu día a día. Tu día a día es con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, y es allí donde tienes que dar testimonio de que Dios ha hecho algo en tu vida y que tú estás haciendo algo para Dios. Adorarlo y exaltarlo. Entonces, Dios no está allí en ese templo como nos han hecho creer. Muchos nos han hecho creer y hay sectas donde dicen que solo en ese lugar, porque allí Dios dijo que allí iba a habitar. No. Dios habita en la eternidad. Dios habita en el tercer cielo. Dios está por encima de todas las cosas. ¿Y saben dónde más habita Dios? Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que eso es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo de Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, haya una iglesia con el nombre o no la haya, Dios está con nosotros. Entonces, Él no habita en las 4 paredes. No quiero decir con esto que el lugar que se ha designado para alabar, glorificar, exaltar a nuestro Dios en congregación haya que irrespetarlo. No, es digno de respeto porque lo hemos decidido nosotros de esa manera, adorar allí a nuestro Dios. Y eso está bien. Pero si yo me toca viajar, me toca irme, me secuestran, me pierdo en la selva, entonces ya no puedo tener relación con Dios. Y eso quieren hacer entender muchas iglesias, que si tú no vas
cada domingo, cada miércoles, cada jueves, 3, 4 veces por semana a tu congregación, estás siendo infiel a Dios. Nada más alejado de la verdad. No dejes que te metan eso en la cabeza. ¿Tienes disposición de tiempo y tienes disposición para servir en una congregación? Hazlo excelentemente bien. No tienes disposición de tiempo porque tienes muchas otras obligaciones. Tienes solo un día a la semana para hacerlo. Congrégate un día a la semana. Por tu trabajo, porque viajas, porque lo uno, porque lo otro, solamente tienes capacidad de congregarte una vez al mes. Hazlo, congrégate una vez al mes. Y si ya te tocan países donde está siendo prohibida la congregación, donde está siendo prohibido la palabra de Dios, donde se está persiguiendo y acabando con la vida de los hijos de Dios, con los cristianos, con los católicos, con muchos otros, pues entonces te tocará congregarte cada 6 meses, cada año, cada que se pueda. Pero personal, la congregación íntima de mi ser, de mi persona, con el Espíritu Santo de Dios y las Sagradas Escrituras debe ser diario. Haya culto o no haya culto. Haya servicio en la iglesia o no lo haya. Haya congregación o no lo haya. Mi congregación, mi reunión personal e íntima con Dios debe ser diaria. Debe ser delicioso, debe ser espectacular, debe ser de adoración a nuestro Dios. Entonces, con todo esto que te quiero decir, y me estoy enfocando a las personas nuevas que quieren llegar a la congregación, no se dejen absorber. Porque hay mucha congregación que va a tratar de absorberte a fin de tenerte allí. Son ese tipo de congregaciones que hacen 5, 6, 7 cultos a la semana y en todos te quieren sacar ofrenda. Ojo con eso. Ojo con eso. No es así. No funciona de esa manera. Bíblicamente hablando, no debe ser de esa manera. Esas otras congregaciones donde llegan incluso, y lo hemos vivido, lo hemos visto de primera mano, donde van a tu casa y le piden a la persona que les muestren el recibo de pago de cuánto recibieron y lo comparan y si usted diezmó y le faltaron 50,000 pesos en su diezmo, ¿dónde están? Venimos por ello, porque usted no le puede robar a Dios. Ojo con eso. Eso es robo, eso es atraco. Donde en un solo servicio piden 3 ofrendas diferentes para cosas diferentes. Ojo con eso. Una cosa es que tú de tu corazón te nació, dices, yo quiero dar, yo quiero servir, yo quiero poner. Yo mismo he ido a lugares, me han invitado a cierta congregación, llego, estoy tocando con mi guitarra y siento en mi corazón, siento ese deseo ferviente y Dios me lo confirma a través de la adoración de que tengo que dejar sembrando esa guitarra. De 1.500.000, 2.000.000, 700.000, 800.000, lo que valga la que estoy tocando en el momento, deja tu guitarra sembrada en esta congregación porque no tienen. Aquí está mi ofrenda. Yo ofrendo esta guitarra en el altar de esta congregación. Aquí queda. ¿Está mal hacer eso? No. Sentí en mi corazón, lo di. Pero no puede llegar alguien a decirme, es que Dios a mí me dijo que tienes que dar esa guitarra. Pero un tantico. Es que yo también tengo mi tiempo de oración y mi relación personal con Dios, pero yo le pregunto. Es que Dios dijo que tenías que darle el carro al pastor. Espere tantico. Si eso es así, que Dios me lo confirme. Como hizo Gedeón. No se enoje mi Señor ángel de Jehová, pero le va a pedir confirmación hoy. Y al otro día, y no se enoje otra vez mi Señor, pero le voy a pedir otra confirmación. Pero mucha gente está siendo seducida y manipulada para que lo suelten todo. Hace poco tiempo en la costa anduvo un supuesto pastor, pueden buscar por internet, que anduvo vendiendo parcelas en el cielo, lotes en el cielo. Porque Cristo venía pronto y la gente empezó a vender sus cositas, lo poco que tenían, otros lo nada que tenían, otros lo mucho que tenían, para darle al pastor porque les iba a escriturar. O sea, es que también ¿qué hay en la cabeza, hombre? Pero todo eso es por la manipulación que ejercen y porque ellos se dejan manipular, creyendo que ese pastor, creyendo que ese líder, creyendo que esa persona es el intermediario entre ellos y Dios.
Bájate de esa nube. No hay intermediarios. Si te dicen, no, es que la hermanita tal es la intermediaria. No, ahí no es. Salga corriendo de esa congregación. No, es que el pastor es el intermediario. No. Es que si tú no le das ofrendas y siembras al pastor, entonces Dios no te va a amar. Mentira. Es que la ofrenda tiene que ser mucho dinero y tienes que irte a endeudar y sacar un préstamo para poder dar a la iglesia. No. La ofrenda más grande registrada en la Sagrada Escritura fueron 2 blancas, que ascienden en este momento, si acaso, a 700 pesos, 800 pesos. No llega a 1000 pesos. Y fue la ofrenda más grande registrada porque lo dio todo lo que tenía y lo que estaba en su corazón. Y Cristo estaba viendo esa ofrenda, la ofrenda de la viuda. Entonces no me vengan con cuentos. Y no se dejen engatusar, no se dejen enredar. No, que es que entre más grande y más grande sea el monto de tu ofrenda o más bonita sea la casa que siembra, porque hay gente sembrando casas. Y no por gusto, sino casi por una obligación. Vi una vez un evangelista que empezó a pedirle a la gente y empezaron con un cuento de sellar la palabra. Entonces él daba un texto y decía, va a haber una promesa y la promesa es que Dios le va a proveer casa. Y la gente se paraba y sacaba del bolsillo lo que tuvieran y lo tiraban allá en el altar diciendo, sello esa palabra para mí. O sea, con esto obligo a que Dios me tiene que cumplir eso a mí. Y el otro, cuando terminó eso, recogió relojes, celulares, cadenas de oro, manillas de oro, de plata, dinero, había unas llaves de una moto. Hubo un joven que se sacó unos tenis como de 230,000 pesos y fue y los tiró allá. O sea, ¿a dónde está llegando la gente por querer obtener un beneficio económico de parte de Dios? Y los fraudulentos, los lobos rapaces, los engañadores del pueblo, ellos aprovechan. Así como los estafadores se quieren aprovechar de las personas para robarles su dinero por estafas electrónicas, estafas por la web, estafas en mano a mano, en la calle, bolsilleros. Asimismo también hay mercaderes de la fe que quieren estafar al pueblo de Dios en el nombre de Dios. Obviamente tendrán su recompensa. El juicio y la justicia de Dios no quedará impune estos actos. Pero muchos caen por gusto propio y todo empieza por no leer, por no escudriñar, por no poner atención, por no hacerle caso a la palabra de Dios. Entonces, mis amigos y hermanos, los que quieren buscar de nuestro Dios, les digo este consejo: no se dejen engañar. Como decimos aquí en Colombia, no se deje meter los dedos a la boca y no de papaya. Instrúyase. Pero es que yo voy a la iglesia porque yo no sé nada. Bueno, pero primeramente ore, ayune, pídale a Dios, Señor Dios, ¿tú realmente quieres que yo me congregue en ese lugar? Dios, ¿tú quieres que yo me congregue en tal lugar? ¿Cuál es? ¿Dónde? Y Dios va a poner en tu corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese es el lugar donde Dios te va a colocar. Entonces, mis amados amigos, hermanos, no permitamos que los fraudulentos, los falsos, y mire, algunos no van ni por el dinero. Muchos otros van simplemente por el ansia de poder subyugar a la gente y tener esclavos. Sí, hay iglesias donde esclavizan a los hermanos, esclavizan a las personas, pastores que los esclavizan y otros que se dejan esclavizar. Otros que con el ansia de poder, la gente, como no tiene el conocimiento bíblico, sencilla y llanamente aceptan cualquier cosa que les predican sin analizarlo a la luz de la Escritura y están recibiendo magia, brujería y hechicería. Entonces, amados amigos y hermanos, el consejo es: escudriñemos las Escrituras. No nos dejemos meter los dedos a la boca. Empecemos a analizar si la congregación donde estamos es de Dios o no. Ojo, tienen un plan perfecto y es: no toquéis al ungido. Si alguien te sale con esta frase, porque alguien le dijo algo, un hermano de la iglesia le dijo: no, pastor, usted está errado, y él al siguiente domingo va a predicar: no toquéis al ungido. Vea, párese automáticamente y huya de ese lugar.
El que le salga con esa frase es porque él es un falso pastor, apóstol, maestro, lo que sea. Porque está utilizando esa frase para decirle a usted que usted no le puede decir nada, que él puede hacer y deshacer, que él puede mangonear, mandonear, robar, incluso violentar y llegar a violar y nadie les puede decir nada. Mentira. La palabra de Dios dice, juzgad con justo juicio. Nosotros somos seres pensantes, no somos, perdóname la expresión, idiotas. Si hay algo que no está bien, no está conforme a la Escritura, tenemos la obligación de decirle, pastor, venga, usted el domingo se equivocó. Porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Y el pastor dice, no, usted no me puede decir nada porque yo soy el ungido de Dios. De media vuelta y váyase. Y yo sé que ahí mismo van a saltar y van a decir, si se va en maldición, yo no lo bendigo. Es que él no es Dios. El pastor no es Dios. No sé si usted sabe la historia de Balaam. Balaam era un profeta del tiempo antiguo que era experto en maldecir. Lo que él maldecía quedaba hecho. Y lo contratan. Balac contrata a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Para resumidas cuentas, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, le tocó bendecirlo. ¿Saben por qué? Porque Dios no había dado orden de maldición sobre el pueblo de Israel. Y lo mismo, si tú eres un hijo de Dios que está actuando conforme a las sagradas escrituras, Dios no ha dado orden de maldecirte, Dios ha dado orden de bendición. Y si un pastor se levanta a maldecirte, el que queda maldito es él. El pastor se levanta y te dice, tú que le estás haciendo un reclamo justo bajo el lineamiento escritural bíblico, y él se dice, es que yo soy el ungido, y la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, y usted me está lastimando y me está desautorizando y se está poniendo en mi contra, yo lo maldigo. Esa maldición rebota y le cae el doble a él. El que queda maldito es él. Y eso lo hacen mucho. Y usted se sale de esa congregación, huye de esa secta y empiezan todos a maldecirlo, a orar en su contra. Pero resulta y pasa que la protección de Dios estará contigo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que debemos tener cuidado. ¿Cómo así? Pero si supuestamente son la iglesia, así como supuestamente la iglesia, también hay falsos. Eso está desde el tiempo antiguo. Hay muchas iglesias hoy que se jactan de decir que son la primera iglesia de Cristo. Pero en el tiempo de Corinto, la iglesia de Corinto, en el tiempo de la iglesia de Colosas, en el tiempo de la iglesia de Esmirna, en el tiempo de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la primera reunión donde fue el aposento alto, esas son las primeras. Y el nombre de las religiones, de las sectas de ellos, no está en ese tiempo. Entonces, no son la primera. Y si esa mentira está en su boca, significa que allí no está el Espíritu de Dios. Así es que, mis amados amigos y hermanos, a ponerle ojo. Poner atención. Es nuestra salvación la que está en juego. Esa congregación, ese pastor, ese evangelista no nos va a otorgar salvación, no puede interceder por nosotros para la salvación, pero si lo seguimos ciegamente, podemos perder nuestra salvación. Entonces hay que poner cuidado, hay que poner atención. ¿Ok? Entonces, mis amados amigos y hermanos, que la gracia, la paz de Dios esté con ustedes. Si alguna duda, si alguna pregunta acerca de este programa, escriban en los comentarios, escriban a mi WhatsApp y bueno, tienen ahí cómo hacer las preguntas. ¿Alguna corrección? ¿Me equivoqué en algo? ¿Dije algo que no era conforme a la Escritura? Escríbanmelo ahí, te equivocaste, la Biblia no dice eso, la Biblia dice esto. Y si tenemos que corregirlo, lo haremos con gusto. Así es que Dios me les bendiga grande, rica, maravillosamente, que la paz de Dios esté con ustedes. Seguimos en oración por aquellos que nos han pedido oración, por sus familias, que nos han pedido oración por su trabajo. Los que no tienen trabajo, seguimos orando por ustedes. Que el Dios bendito les llene de mucha bendición, que la bendición celestial esté sobre sus vidas. Shalom Alejem para todos ustedes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.